Buenas tardes, el día de hoy tenemos en nuestra entrevista a Leonardo Ospina, residente permanente en la provincia de Quebec y que lleva a cabo su proyecto de vida en la ciudad de Montreal. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Leonardo, vamos a hablar un poquito de ti en esta parte inicial. Tú llevaste a cabo un proceso de asesoría de inmigración a la residencia permanente a través de la provincia de Quebec ya hace más de 4 años. Hiciste un proceso como profesional en ingeniería civil y también tienes una tecnología en construcción de obras civiles. Cumpliste con unos requerimientos que la provincia de Quebec tiene en el tema de puntos y de un nivel de idioma requerido que para ese entonces era pues B2. uno de los puntos que tenías que demostrar. Viajaste soltero, en este momento han cambiado bastantes cosas en tu vida. Hiciste una entrada a Canadá con un nivel pues básico dentro de lo que se requería del programa, pero sé que varias cosas han cambiado en ti. Entonces a la entrada a Canadá como residente permanente, ¿cómo te fue? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo te estableciste en Canadá? ¿Qué ayuda recibiste? Cuéntame de manera muy puntual qué hiciste cuando llegaste y cómo ha venido cambiando ese tema en el tema de establecimiento. Pues al principio, como uno firma un contrato de solventabilidad, Sí. o sea, si quiere decir que uno va a tener un dinero suficiente para establecerse los primeros 3 meses y que no le va a pedir al gobierno nada. Entonces yo venía con un dinero que ese dinero se agota muy rápido porque usted tiene que pagar una renta, más o menos las rentas son de $400 mensuales, hacer un mercado que son como $300 mensuales también, la tarjeta de metro que son $80 al mes, más el teléfono que son otros 50 y son cosas obligatorias, son esenciales. Entonces al principio cuando uno llega, pues el dinero que trae, si viene con un dinero específico, se le va a acabar muy rápido. Después de eso, pues uno tiene que esperar a que le llegue para poder conseguir un trabajo, uno tiene que esperar a tener el número de Asurán Social o el número de seguridad social. Sin ese número, ninguna empresa, así sea para trabajos prácticos o trabajos profesionales, le puede dar un trabajo porque es ilegal. Entonces ya después de cuando usted tiene su número de seguridad social, si no puede conseguir un trabajo, como fue mi caso, yo no conseguí trabajo rápido porque mi nivel de francés no era avanzado, era más o menos intermedio. Mhm. Entonces yo entré a un proceso de francización. El proceso de francización quiere decir que el gobierno le paga bien sea en una universidad o en un CEGEP o en un colegio, le paga un curso a tiempo completo de francés. Yo hice ese curso durante 6 meses y por cada mes el gobierno le regala más o menos, dependiendo de la situación, si tiene hijos, soltero, más o menos, en mi caso a mí me regaló $500 mensuales. A las familias les regala como $1,000 mensuales, con la obligación de que no puede faltar ni siquiera a un solo día del curso de francés. Después de que terminé ese curso de francés, ya uno, pues lo mejor es que en el curso que uno toma del gobierno, que es gratuito, uno aprende sobre los valores y la cultura de Quebec, sobre el trabajo, sobre pasar las entrevistas, hay prácticas de entrevista. Entonces uno realmente, gracias a esa francización, es que se adapta muy rápido, porque hay personas que llegan e inmediatamente se ponen a trabajar y no estudian. Entonces después cuando revienen a entrar al colegio para aprender francés les va a ser muy difícil, su cerebro no funciona igual. En cambio, en el caso de uno, si uno llega e inmediatamente estudia francés, el cerebro es abierto a la información, a las nuevas ideas, no se cierra, se abre. Entonces, el francés, cuando usted empieza a comprender el idioma, empieza a comprender el pensamiento de los franceses o de los quebecos. Entonces, bueno, cuando ya terminé mi francización, entonces, como ya estaba en la universidad, me empecé a interesar por programas de ingeniería. O al principio, cuando yo me vine a Canadá, yo dije, si mi diploma no es válido, si no consigo trabajo,
profesionalmente hablando, yo me le mido a lo que sea, como dice la mayoría de los colombianos, o trabajo en cualquier cosa, ese es el reto. Pero entonces cuando usted entra inmediatamente a la universidad, se da cuenta que la universidad es un sitio universal, o sea, en todos los países del mundo es la misma cosa, el mismo sistema, las mismas clases, las mismas aulas, es lo mismo, la única diferencia es que es un curso en otro idioma. En ese Okay. caso, yo empecé a ver, porque la francización yo la vi en la Universidad de Montreal, pero yo Okay. estudiaba y cuando yo salía de mi clase, yo me veía a los estudiantes que estudiaban medicina, ingeniería, Sí. matemáticas, y compartía con ellos en la cafetería. Ellos me decían que está estudiando y decían, no, eso es un programa de francización. Me di cuenta que empecé a mejorar el idioma, uno habla con toda la gente es muy abierta cuando uno es sincero, cuando uno no es mentiroso. Sí. Entonces cuando uno no es Okay. mentiroso, lo ayudan mucho, lo Sí. reciben y lo acogen. Okay. Entonces los estudiantes empiezan a hablar con uno y empieza uno a darse cuenta que uno puede tomar esos cursos. Okay, fabuloso. Y bueno, terminaste tu preparación en el idioma. Como profesional en ingeniería, me imagino que pues obviamente con una colegiatura en ingeniería has tenido que realizar algunos procedimientos para lograr estar en esta posición que queremos contarles a a nuestros clientes y a las personas que buscan algo de información. Es que en estos 4 años tú ya has llegado a una etapa en donde has pasado ya una preparación académica que ha hecho que hayas tenido ya en este momento 2 años de experiencia laboral más un stage de 6 meses, que te está llevando de ser un ingeniero junior a un ingeniero senior. Entonces cuéntanos un poquito qué has hecho en ese tema de la profesionalización de tu carrera. Pues yo me gradué en Colombia en el año 2012 como ingeniero civil. Mhm. O sea, la información que yo traía a nivel universitario era un poco fresca. Entonces, por ejemplo, yo todavía cuando uno sale a la calle, yo las últimas materias que vi fueron, por ejemplo, gestión de proyectos, sistemas de transportes, construcción de vías. Entonces, como la información era fresca, yo salía a la calle, yo veía los chantiers de construcción o las obras de construcción y yo decía, yo puedo hacer eso, yo no veo ninguna, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Porque yo decía, yo tengo que entrar y entrar al mercado, porque yo creo que eso yo lo puedo hacer, eso mismo yo hacía en Colombia o eso yo lo estudié. Pero cuando yo me puse esa cuestión, entonces dije, ¿qué debo hacer para lograr entrar al mercado laboral como ingeniero o como técnico? Entonces yo me Ajá. acuerdo de Ruth de Ace Canadá, que ella me dio mucha información. Entonces entre esa información está que me dio como las direcciones, me dio los contactos para, para hacer el proceso de la orden de ingenieros. Okay. Ella me dio ¿cómo se dice? Los datos, Sí. los links electrónicos, y yo busqué eso porque yo me vine con todas las fotocopias que me dieron en Ace Canadá. Yo me vine en la maleta, yo me acuerdo que yo pagué una maleta de más Mhm. para traer libros e información. Aquí Okay. más importante que la ropa y todo eso es traer información, porque cuando usted llega aquí nadie le da nada de información, Okay. y si la quiere pues le toca Y pagarla muy para costosa. Entonces, yo okay. llegué y saqué toda esa documentación que me dio Ruth y empecé a buscar, bueno, qué son las órdenes profesionales, cuáles son los requisitos que me piden, cuánto cuesta, porque son procesos costosos. Y bueno, entonces fue ahí cuando yo dije, fui a la orden de ingenieros, porque todo el mundo me decía, para poder trabajar como ingeniero tiene que tener una licencia de ingeniero, aunque sea una ingeniera de ingeniero junior. Eso de una parte. Y de otra parte me decían, o si no, muéstreme su evaluación comparativa. Y yo decía que la evaluación comparativa es que el Ministerio de Quebec le hace una evaluación de sus diplomas en Colombia y le da una homologación. Por ejemplo, mi diploma fue un diploma de ingeniero civil en Colombia y el Ministerio de Inmigración me homologó mi diploma como ingeniero de construcción y de transporte. ¿Por qué en Okay. transporte? Porque en las materias que vi en la universidad había mucho énfasis en estructuras de carreteras y transporte. Entonces mi diploma me lo homologaron al área de transporte. La problemática, ¿cuál es cuando le hacen la homologación del diploma? Que cuando usted busca trabajo, solo le dan trabajo en esa área que enfatizó el Ministerio de Inmigración, porque Mhm. la materia que enfatizó el Ministerio de Inmigración es su fuerte.
Entonces, eso por un lado. Entonces, yo hice el proceso para enviar los documentos para la evaluación comparativa, que se puede demorar casi un año. Pero Okay. durante ese año que esperaba, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer de aquí a que pase ese año? Y entonces ya el dinero que tenía se acabó, y yo dije, no, ¿qué tengo que hacer? Entonces fui a Emploi Quebec, que es como el Ministerio de Trabajo en Canadá, y dije, mire, mi dinero se acabó, ya no tengo viáticos, ya no tengo para pagar el arriendo, las cosas se están poniendo difíciles, yo no me quiero devolver a mi país, ¿qué me proponen o qué opciones hay? Entonces el mismo Ministerio de Inmigración fue el que me dijo que habían organizaciones comunitarias que ayudan para hacer los procesos para entrar a las órdenes profesionales, para buscar trabajo, para todo eso. Entonces, en mi caso, hay una organización comunitaria que se llama CITIM. Es muy conocida, pero solo por los ingenieros. Entonces, en esa Mhm. organización le ayuda a uno a hacer los contactos, a llenar los formularios, porque son en francés. Cuando uno llega, uno no tiene un buen nivel para llenar esos formularios, y es casi lo que hace Canadá. Entonces, ese CITIM le ayuda tiene sus abogados, tiene sus personales, y hacen todo gratuito en este caso, porque pues el gobierno de Canadá subsidia a la organización. Canadá es una Mhm. organización privada. Pero entonces, la CITIM entonces me dijo, listo, entonces usted tiene que llenar esos formularios, hacer estos pagos. Entonces, por ejemplo, abrir el dossier en la orden de ingenieros vale $1,000. Entonces, Mhm. usted paga $1,000, tiene que traducir todos los documentos, pero entonces los documentos deben ser traducidos por un traductor de la orden de traductores de Quebec. Solo aceptan ese documento. Entonces traduje todas mis sábanas de notas, diplomas, porque en Colombia ya tenía unas traducciones, pero no son válidas aquí, tocó volver a hacer las traducciones. Entonces, cuando envié todos los documentos a la orden, ellos me dieron una carta y me dijeron que todo el proceso estaba en estudio y que me iban a dar una respuesta, que lo que me iba a llegar iba a ser una prescripción, como la prescripción de un doctor. Y la prescripción Mhm. es que le dicen a usted cuál es el camino o cuáles son los pasos a seguir. Y de otra manera le dicen que los casos para cada persona son diferentes, que cada dossier es Mhm. diferente, no hay dos personas que tengan el mismo proceso, porque depende de la Mhm. experiencia de trabajo en su país, de la universidad de la cual se haya graduado, y de Mhm. la experiencia que la persona tenga en Canadá. Entonces, Okay. en mi caso personal, yo como tengo un diploma de tecnólogo en construcciones civiles de la Universidad Distrital de Bogotá, y como tengo también un diploma de ingeniero civil de la Universidad Distrital de Bogotá, pues eso me dio como que puntos. Porque lo que pasa que es que la orden de ingenieros, para homologarle su diploma profesional, le va a hacer a usted unas exigencias. La principal exigencia es que usted tiene que presentar 4 exámenes. Entonces, en el caso, pero hay una manera para que le quite o le suprima exámenes. Entonces, por ejemplo, la primera, si la persona estudió una maestría, le Mhm. quita un examen. Mhm. Si la persona, por cada 5 años de experiencia profesional, le quita un examen. Por ejemplo, en el caso mío, yo solo tenía como 2 años de experiencia profesional, pero aún la experiencia técnica se la vale. O sea, no es que si es ingeniero tenía que ser ingeniero, no. Podría haber sido tecnólogo o estar en el área Okay. de la ingeniería. Eso es muy Okay. importante. Entonces, en mi caso, a mí me pusieron 3 exámenes, porque yo no Okay. tenía casi experiencia de trabajo y porque yo no tenía maestría. Entonces a Okay. mí me tocó, me salvé de un examen, porque realmente la mayoría de colombianos les toca 4 exámenes. Pero si la persona, como le digo, una persona que, por ejemplo, tengo amigos que vienen del IDU o del acueducto, son personas que llevaban allá 15 años, pero entonces el examen máximo le quitan 2 exámenes. Entonces si la persona que tenía Okay. 15 años, le van a valer solo 10 años y le quitan 2 exámenes. Si tenía una maestría, ya le quitan 3 exámenes, tendría que presentar solo uno para ser ingeniero. Ingeniero Okay. junior. En mi Okay. caso, me dieron, pero entonces a mí me dieron una lista de exámenes, y me dijeron que de esa lista, donde habían más o menos 50 exámenes diferentes,
me dijeron escoja 3. Ujú. Entonces en ese caso es donde uno tiene que ser muy inteligente y un poco sagaz y escoger los exámenes que uno domine realmente. ¿Sí me entiende? No hay que pensar como, no, yo me meto en el más difícil porque para aprender, no. Hay que meterse en el que usted realmente considere que es bueno, que tiene experiencia, pero no solo experiencia laboral, sino a nivel intelectual, que comprende el tema. Porque hay gente que dice, yo Ujú. tengo mucha experiencia en acueducto, trabajaron 10 años en el acueducto abriendo y cerrando los registros y se maten a un examen de hidráulica. Cuando llegan al examen de hidráulica, nada que ver con lo que trabajaron 10 años. Entonces ahí Ok, que tú escogiste tus yo 3 escogí tres, exámenes y... yo escogí uno en Sí, gestión de proyectos, escogí otro en construcción de carreteras y escogí otro en sistemas de transporte. ¿Por qué ok. escogí esos 3? Porque fueron las últimas materias que vi en el 2012 en la universidad y pues me Ah, había ido fabuloso. bien. Ok. Entonces las materias que había dejado atrás de hace 10 años, pues no las tomé porque ya no me acordaba. Entonces escogí esas 3 materias. La Listo. organización comunitaria me dijo, listo, me dijo, tráigame las materias que escogió de la lista. Cuando yo fui con la lista, ellos me dijeron, listo, las universidades donde usted podría, porque ellos le ayudan a usted a conseguir la universidad para que vea las materias. Entonces me dijeron, la universidad donde puede estudiar esas 3 materias y prepararse para el examen es el École Polytechnique de Montreal. Pero si usted no quiere puede escoger otra, pero nosotros le aconsejamos que la universidad de nivel académico más alto, a nivel de Ajá. ingeniería en la provincia de Quebec, es muy difícil pasar, es muy difícil graduarse, Ok. yo le dije, pero ¿y por qué me recomienda eso? Me dijo, porque los profesores que hacen los exámenes para la orden de ingenieros son los profesores, o sea, el contrato que tiene la orden de ingenieros para hacer los exámenes es con los profesores del École Polytechnique. Entonces me dijo, los exámenes son muy parecidos a los exámenes de que estudian los que están estudiando ingeniería en el Politécnico. Entonces, si usted ve la materia y presenta los exámenes, así no los pasa en la universidad, cuando llegue al examen de la orden es un poquito más sencillo y hay una Ok, gran listo. probabilidad de pasar. Entonces yo le hice caso a Monsieur Fuyen, era un Sí, chino que era el que trabajaba en la asociación comunitaria. sí. Por ejemplo, para hablar con ese señor toca hablar en francés. Y él es un chino, pues él habla más inglés y chino, entonces hay que hablar un francés correcto para que él entienda lo que uno quiere. Pues el inglés que yo traía hace Canadá fue suficiente, con ese me desenvolví. Y él Ok. me recomendó el École Polytechnique. Me escribí al École Polytechnique a un programa de ingeniería civil y me aceptaron porque yo era un ingeniero colombiano y tenía un buen nivel académico. Ok, y estudiaste entonces un año para poderte preparar para los 3 Entonces, exámenes. como no tenía dinero, Listo. entonces también el agente de la organización comunitaria me dijo, ¿cuánto dinero tiene? Yo dije, realmente no tengo un peso. Digo, me dijo, en ese caso, usted tiene que ir a Emploi Quebec. Pero la organización comunitaria me firmó unos documentos Sí, donde decía que yo había ido, yo me había capacitado con ellos, había sí. recibido una formación, que estaba en un proceso que realmente necesitaba una ayuda del gobierno. Entonces Ujú. fui al Emploi Quebec y Emploi Quebec llegó, me dijo, listo, entonces firme unos documentos y usted es asequible a un programa de beca. Entonces me dijo, usted es asequible a un programa de beca donde le vamos a dar, pero no es el préstamo beca del Ministerio de Educación, es un Sí. préstamo beca del Ministerio del Trabajo. Eso es otro programa especial, porque hay muchos programas aquí. Entonces yo me metí a ese programa y el Ministerio de Trabajo me regaló durante un año $1,000 mensuales para mis necesidades básicas Manutención. Ok. y me prestó Ya, y me fabuloso. prestó $5,000 a un interés del 1% durante 10 años para pagar la matrícula y el costo de las materias, o a qué se llaman créditos. Entonces cada materia son 3 créditos y póngale que cada crédito valga $200 o $150, yo no me acuerdo bien. Entonces al final cuando usted termina los 30 créditos, pues paga más o menos vale $5,000. Yo no terminé la carrera porque yo ya tenía mi diploma de ingeniero y mi plan era, porque como le digo, aquí para todo hay que tener un plan. Mi plan real no era graduarme del École Polytechnique, mi plan era ser ingeniero de la Orden de Ingenieros de Quebec
porque yo lo que quería era entrar al mercado laboral. Yo no quería ser profesor de ingeniería. Entonces, cuando usted quiere ser profesor, es una maestría, un doctorado, y algún día va a ser profesor y magister. Mi plan era simplemente entrar al mercado laboral. Porque yo no tenía ayudas, porque cuando la persona tiene ayudas de Colombia, pues se dedica a estudiar por muchos años y nunca trabaja. Pero cuando yo en el caso mío no tenía ayudas directas de dinero, yo lo que necesitaba era entrar al mercado laboral para ser independiente. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue que terminé esas materias, pasé los exámenes a la orden de ingenieros. Cuando pasé los 3 exámenes, la orden de ingenieros me envió una carta, y en la carta decía, gracias a que usted pasó los exámenes, entonces la orden de ingenieros le homologó su diploma como si estuviera, me homologó el diploma como si yo me hubiera graduado de ingeniería en Canadá. Fabuloso. ¿Qué es eso? O sea, cuando usted le dan la licencia de ingeniero junior, quiere decir que el gobierno de Quebec le homologó su diploma colombiano o de cualquier parte del mundo y le da el derecho a trabajar en ingeniería, o sea, entrar al mercado laboral de ingeniería. Leonardo. Bueno, entonces, entraste ya al mercado laboral, empezaste ya a laborar, tú alcanzaste a tener, nos estabas contando anteriormente, un stage de 6 meses, que pues después te hizo entrar también a trabajar a una empresa, que es una empresa que trabaja en la cual trabajas con la municipalidad, ya a un nivel de ingeniero junior. Obviamente empiezan a cambiar los ingresos. Tú nos contabas anteriormente en otra charla que pues las ayudas normalmente del gobierno van hasta que una persona tiene unos ingresos alrededor de $30,000 al año. Ya a este punto que tú ya logras ser ingeniero junior, pues ya los ingresos obviamente son mucho más altos. Muchas cosas han cambiado en tu vida, tú ya tienes una pareja, ya cuentas con Justin también, un bebé de 2 añitos. Pasando también a ese tema para que las personas conozcan un poquito de lo que es la vida en familia, los beneficios que es tener una familia en Canadá. Tengo entendido que, bueno, tú empezaste a trabajar, tu esposa estaba con el bebé, y cuando empiezan los niños, obviamente ya su ritmo normal en Canadá, ¿qué beneficios tienes tú en el tema de la salud y en el tema de la educación? ¿Cómo está tu esposa? ¿En qué plan está tu esposa? Para que las personas sepan también, adicionalmente a ese desarrollo profesional, las ayudas del gobierno, ¿qué otras cosas abarcan ya con respecto a los hijos y a los cónyuges? Sí, por ejemplo, en el caso mío, yo cuando empecé a buscar trabajo, o sea, cuando ya me dieron la licencia de ingeniero junior, entonces yo dije, bueno, como ya tengo la licencia, el gancho es buscar un trabajo inmediato, no importa en qué empresa, porque acá hay empresas de gas natural, de electricidad. Yo dije, y empecé a presentar entrevistas. Cuando le hablo de entrevistas es que usted presenta 2, 3 entrevistas por semana, pero esas entrevistas no las pasa de inmediato, porque ahí siempre le van a evaluar el nivel de inglés, el nivel de francés, el conocimiento de la ingeniería en Quebec. Y pues claro, si yo me presento, si mi experiencia es el área de transporte, si yo me presento a un trabajo de hidráulica, es muy difícil que me den el trabajo, porque ellos no van a arriesgar $50,000 por una persona que no sabe trabajar. Entonces, en mi caso, veía que me exigían demasiado el inglés. Entonces, inmediatamente yo me inscribí a un college a estudiar inglés durante 1 año. Pero entonces ese inglés yo lo estudiaba de noche, y fue ahí donde conocí a mi esposa, porque ella también estaba estudiando inglés. Entonces la conocí, comenzamos una relación, y ya después pues nos fuimos a vivir como cualquier pareja del mundo. No hay nada de diferente, todas las mujeres del mundo son iguales. Y cuando ya empecé cuando de eso, entonces dije, bueno, ahora sí, ya con el inglés que tengo, con ella ya solo empezábamos a hablar inglés. Con el inglés que tengo, ahora sí yo creo que me va a ser más fácil conseguir trabajo, porque ya pues cuando iba a las entrevistas, ya si me preguntaban cosas en inglés, ya respondía mejor. Las preguntas en francés también me respondía muy bien, y ya empecé a ver que los jefes se interesaban mucho en mi perfil. Pero aún no porque yo decía, no, mire, yo soy ingeniero civil de Colombia,
me estudié en el Politécnico, me estudié estas materias, pasé estos exámenes, me gusta mucho esta área, pero entonces el problema es que el área del transporte, la compañía que la maneja es el gobierno. Entonces, de lo que yo hablaba en las entrevistas era sobre todo a nivel de cosas de municipalidad y de gobierno. Entonces ellos me decían, no, su trabajo no es más en el área de construcción, es más como en el área de gestión de proyectos y municipalidad. Entonces me decían, entonces yo dije, bueno, si mi área es esa, empecé a buscar, fui otra vez a la organización comunitaria y les dije, mire, yo presenté entrevistas en tal área, pero veo que no hay una acogida. Entonces ahí fue cuando ellos me empezaron a decir, bueno, vamos a hacer entrevistas falsas, y empezamos a ensayar, a hacer, por ejemplo, 5 entrevistas por semana, para ellos mirar cuáles eran mis aptitudes, mis cualidades, mi IQ, y entonces ahí fue cuando me dijeron, no, su rol real es trabajar en una municipalidad, no en la empresa privada. Okay. Entonces fue ahí cuando ellos me dijeron, hay una reunión con una municipalidad, si usted está interesado, nosotros le damos una carta de invitación, usted va, es una entrevista para unos stages, si usted está interesado, va a dar la credencial de nuestra organización y es probable que le den un trabajo si pasa la entrevista. Entonces yo fui, fue la municipalidad de la Ville de Montreal, yo hice mi entrevista, y en la entrevista pues me preguntaron cosas que yo conocía muy bien, y me dijeron que realmente mi perfil era muy bueno, que por ejemplo, a esa misma entrevista yo le estoy diciendo que fueron 100 personas, y de esas 100 personas escogieron a 5 personas, porque no o sea, se presenta mucha gente, pero no todo el mundo tiene las cualidades para desarrollar los problemas. Y aquí cuando una empresa contrata a un empleado es para que solucione problemas. Okay, Leonardo, pero entonces tú lograste engancharte porque ya tenías como todo el conocimiento de cómo son las entrevistas, conociste a tu esposa actualmente sigue estudiando el idioma, que es en el tema, por ejemplo, de los beneficios también asociados ya a los hijos. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste pues las ayudas del gobierno para pues poder tener un enganche laboral? En el caso de tu esposa y tu hijo. La problemática es que para que una empresa usted le pague un cónyuge de paternidad, usted tiene que llevar ya cierto tiempo en la empresa. Y el bebé pues nació antes, entonces no alcancé a recibir esa ayuda, pero tengo entendido que la ayuda no es en dinero sino en tiempo. Quiere decir que a usted le dan un año de cónyuge paternal, entonces quiere decir que bien sea el papá o la mamá, si están trabajando, se toman un año de sabático por cuidar al bebé y el gobierno le paga el salario durante ese año. Pero para poder tener ese beneficio, la persona tiene que estar trabajando. Pero entonces como el bebé nació prácticamente en el momento que conseguí el trabajo, no alcancé a tener el tiempo para tener ese año sabático. Y tampoco, y si lo hubiera tenido no hubiera sido funcional, porque mi idea era aprender a trabajar en Quebec. Si me hubiera cogido el año sabático, al terminar el año sabático me hubieran despedido porque no hice nada. Entonces en mi caso yo lo que hice fue más bien no hablé mucho del tema, seguí trabajando común y corriente y tratar de hacer lo máximo de experiencia. Aquí cuando dice Mestas, a usted le pagan 17, bueno, en el gobierno le pagan $17 la hora, en el privado le pagan hasta $10. Entonces me pagaban $17, pero eso no alcanza. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que cuando usted hace, como era un programa que era entre el centro comunitario que me envió de Emploi Quebec, o sea, el Ministerio de Trabajo, y el otro, y la Ville de Montreal, entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Trabajo me pagaba el 50% de mi sueldo y el otro 50% me lo pagaba la Ville de Montreal. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace las cuentas, cuando hay subsidios y todo eso, su salario no alcanza $30,000 al año. Ajá. Entonces eso fue durante 6 meses. Cuando terminaron los 6 meses de trabajo, fue mucho trabajo porque aquí podríamos decir que explotan a los stagiaires. O sea, explotan a los stagiaires que le dan, un stagiaire trabaja hace el trabajo de 3 personas. O sea, un practicante. Hace el trabajo de 3 personas y le pagan solo a $15 la hora, mientras que los otros que ya son
trabajadores permanentes se ganan $40 la hora. Entonces la diferencia es altísima. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía, cuando terminé el stage, me dijeron, Leonardo, se van a abrir unos puestos. Y yo dije, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Me dijeron, los requisitos es que haya hecho un stage en la empresa, el segundo es que tenga una licencia de conducción, y el tercero es que hable francés. Y yo dije, inglés, me dijeron, no mucho, pero pues algo, le pueden hacer preguntas en inglés. Pero el problema mío es que en ese momento yo no tenía auto ni tenía licencia de conducción. Yo hasta ahora estaba haciendo el curso para la licencia de conducción. Entonces, lo que hice fue que pagué un profesor privado para que me explicara cómo pasar el examen y me explicara las rutas, y eso fue lo que hice. Entonces pagué a un profesor, le pagaba como $50 por hora, y le pagaba todos los días más o menos 2 o 3 horas, y así hice durante un mes, hasta que aprendí a manejar, porque yo en Colombia nunca había manejado auto, solo motocicleta, y pasé el examen de conducción finalmente. Y antes de cerrarse en las convocatorias a los empleos, fui y mostré toda la documentación, la licencia de conducción, los diplomas, una licencia que le piden a uno de trabajo en chantier o trabajo en obra, que ya la había tenido. Presenté todos los documentos y me dijeron, listo, si usted pasa, lo vamos a llamar a una entrevista. Pasé, entonces después de eso me llamaron a la entrevista y me hicieron todas las preguntas y finalmente, bueno, pasé y me dijeron, listo, ahora va a trabajar, entonces tiene un empleo temporal, que es el empleo que tengo hasta ahorita. Uno puede ser un empleado temporal en una empresa hasta 10 años, porque para ser permanente hay que pasar unos exámenes técnicos. Entonces, en este momento yo me estoy preparando para los exámenes técnicos, pero son muy difíciles. Ya he perdido algunos exámenes y estoy en el proceso, pero como le digo, uno no puede hacer todo al mismo tiempo. Claro. Entonces, eso fue lo que hice. Y a nivel de ayudas y beneficios, ya cuando usted entra a ser un empleado a término indeterminado, el gobierno le corta todas las ayudas habidas y por haber. O sea, ya no hay ningún beneficio, ya no hay ningún subsidio, ya no hay regalos, ya no hay becas. Ya, por ejemplo, actualmente estoy estudiando un curso de francés en la noche, de francés escrito a nivel profesional, y pagué $500 por un mes. Entonces, pero ya me imagino mucho más especializado. En todo caso, especializado en ingeniería. Sí, seguramente esto, como nos contabas anteriormente, te va a servir para ciertos procedimientos que más adelante pues ya te van a permitir también entrar al mercado de los ingenieros senior. Claro. Tú nos decías que un ingeniero junior como este, en tu caso, normalmente después de 3 años de haber trabajado o algunas actividades complementarias, podría ya empezar a postularse para ser ingeniero senior, y pues ya obviamente aumentan las posibilidades de trabajo y también de ingresos. Pues para ir terminando, Leonardo, pues básicamente nos has contado un poquito de todo de una manera muy interesante, que son experiencias reales de vida, muy prácticas y muy recientes. Nos contabas que Canadá tiene un mercado laboral muy amplio, que se compone en un 70% en trabajos de servicios y un 30% en oficios prácticos, que obviamente que cuando llegas con el francés que tienes y a medida que lo vas mejorando, tú te podrías mantener mientras tanto, y seguramente más adelante para unos mejores trabajos vas a requerir un mejor nivel de idioma profesional y también de idioma. Entonces, ya para ir cerrando los temas en esta entrevista, Leonardo, también quisiéramos que de manera muy puntual nos dijeras de qué manera nos podrías tú dar una introducción a recomendaciones para los futuros inmigrantes a Canadá, específicamente en Quebec. Sabemos que muchas cosas en Canadá son provinciales. Tú estás en una región principalmente francófona, que algunos de los trabajos requieren inglés, pero como recomendaciones, cosas para las personas que nos están escuchando, ¿qué les podrías decir? Pues la primera es que cuando usted se viene a trabajar a un país francófono, pues realmente usted tiene que invertir dinero y tiempo para aprender el francés.
Okay. Bien sea, o sea, pero no importa el tema, lo importante es que la persona todos los días estudie, lea, vea películas, televisión, vaya a conferencias, y reciba clases de una persona que reciba una instrucción en francés, pero diaria, antes Okay. de venirse para Canadá. ¿Por qué? Okay. Porque cuando la persona llega acá, es al 100% todo es en francés. Si hay uno que otro hispano, al principio se forman grupitos de colombianos, pero con el tiempo cada cual consigue su trabajo, hace su familia y al final cada persona queda sola. Entonces la Okay. persona que se ha preparado muy bien en los idiomas le va a quedar muy fácil meterse a grupos francófonos o de inmigrantes de otros países, bien sea árabes o americanos, pero el bien o la conexión con esas otras culturas es el francés. Entonces la persona que no le guste el francés, que le cueste trabajo aprenderlo, realmente debe hacer un gran esfuerzo y una inversión para mejorarlo. Eso por un lado. Okay, del Por el idioma. otro, eso por un lado. La otra es que la persona ya en su país, en Colombia o en cualquier país del mundo, tiene un diploma. Que la persona cuando llega a Canadá no se olvide que ese diploma, que se graduó algún día, que algún día fue ingeniero, médico, científico, que algún día podrá ejercer la profesión, pero que para ejercerla tiene que entrar a un proyecto, hacer un proyecto de vida, hacer un proceso, y ese proceso puede ser de 2 a 5 años. Pero Okay. durante esos 5 años, el gobierno da muchos, por ejemplo, un ejemplo que es muy práctico. Una persona que trabaja haciendo aseo en un hospital, para poder hacer aseo en un hospital, la persona tiene que hacer un curso de 1 año en limpieza en un CELLET. Entonces a veces la gente dice, no, yo me voy así a limpiar. Sí, pero aquí hasta para limpiar hay que tener diploma. Entonces el gobierno aquí, cuando usted escoge ese tipo de materias prácticas, le dan subsidios, le dan becas, le dan cosas. Entonces a veces al principio la persona, si no se puede adaptar profesionalmente porque el lenguaje que tiene no es muy elevado, el nivel de lenguaje, puede empezar por esos trabajos y trabaja por lo menos los primeros 2 años, 1 año. Y ya Okay. cuando esté al día, sobre todo en el lenguaje, pues saca los diplomas del baúl y mira si puede entrar a la universidad, si puede homologar, si entra a la orden profesional, si trae el dinero para pagar, para hacer todos los trámites. La otra es que eso se demora, como le digo, con la evaluación comparativa puede trabajar en cualquier ministerio o gobierno, O- sin pertenecer a alguna orden. Entonces la persona con la sola evaluación comparativa y francés ya puede conseguir trabajo, pero para eso tiene que esperar 1 año. Entonces claro. el francés realmente es el gancho, es la entrada para entrar al mercado laboral. Ok, para ir terminando también otra cosita para las familias, un mensaje para las familias que llegan con hijos. Yo sé que tú tienes un hijito que se llama Justin, de 2 añitos, él ya está en la guardería. Tú me compartías un poco porque esa es la angustia de muchos padres, que cuando llegan con sus hijos no están seguros si van a tener una guardería. Tú me dices que tú ya haces Sí. parte de esas personas que ya tienen a su hijito hace 1 añito en la guardería, que estamos hablando de una guardería con un costo que en promedio me hablabas de $300 al Sí. mes. Adicionalmente, hay unas ayudas económicas que el gobierno suministra por cada hijito. ¿Nos puedes contar un poquito de esto para ir terminando? Y el tema también de la expectativa que tienen muchas personas con respecto a ese tema como tan debatido, que es el tema del clima del invierno. Entonces, primero, como las ayudas del gobierno con respecto a los hijitos, y también un poco que nos hables el tema ya para finalizar el tema de el invierno en Canadá. Por ejemplo, la cuestión de los hijos es muy interesante cuando uno ve que nace un bebé en este país, y su comportamiento, su manera de ser es muy diferente a lo que uno veía en los niños en Colombia. Es como, sí, porque es otra cultura. En el jardín infantil tiene contactos con niños de otras culturas del mundo, hay Okay. muchos profesores, eh, y sí hay muchos beneficios. Por ejemplo, cuando la persona tiene un salario inferior a $30,000 al año, sí hay Sí. subsidios que le pueden pagar un buen porcentaje de la guardería.
Pero, por ejemplo, cuando una persona tiene ya un trabajo, o sea que su salario pasó de $30,000, o mejor dicho, en Canadá podríamos decir que una persona es declarada pobre cuando su salario es inferior a $30,000 al año. Cuando el salario Increíble. empieza a subir de 30,000 a $60,000 es como clase media, y cuando el salario sube de 60,000 hasta 200,000 ya es clase alta. Entonces el gobierno, en función de eso, es que le da subsidios a las familias para la guardería de los niños. También, por ejemplo, el gobierno, porque lo que pasa es que el gobierno federal da una parte de dinero y el gobierno de Quebec da otra, porque aquí en Quebec nosotros pagamos dos impuestos, un impuesto para Quebec y un impuesto para Canadá. Mientras que El federal. en las otras provincias ellos solo pagan un impuesto. Hace poco estuve en Vancouver y la gente me decía eso, que la vida ya pues es mejor porque se pagan menos impuestos. Pero aquí uno paga más impuestos. Los dos impuestos. Pero hay más ayuda. Entonces, por ejemplo, si uno suma las ayudas que da el gobierno federal y el gobierno de Quebec para los niños, que son como $400 al mes, entonces con esos $400 las familias recién llegadas tienen dos opciones. La primera es coger esos $400 más la ayuda social que reciben y con eso pues pagar sus necesidades básicas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que la plata que le pertenece al niño pues se la van a gastar a diario en pañales, leche, entonces el gobierno realmente cuando da esos $400 al niño es para que el papá los guarde, los guarde durante 18 años para que cuando el niño llegue a los 18 años pueda pagarse la educación. Claro. Pero entonces la mayoría de inmigrantes que llegan, pues como llegan solo con $3,000 o $5,000, pues se acaba muy rápido el dinero porque el gobierno empieza a darle los $500 inmediatamente llega el niño. Entonces el problema es ese, que hay que tomar una decisión. Si usted va a trabajar, o sea, es mejor ir a trabajar y ahorrar ese dinero para el futuro del niño que quedarse en la casa viendo televisión y gastándose el dinero del niño. Claro. Porque mucha gente hace eso. En mi caso yo lo que hago es, yo busqué un trabajo porque mi plan era ejercer mi profesión, pero ese dinero que le llega al niño, se va directamente a un seguro, y cuando el niño llegue a los 18 años, el seguro le va a pagar la universidad y yo no tendría derecho de pedir préstamos o becas al gobierno. Fabuloso. Fabuloso. Pero entonces el inmigrante recién llegado, si no tiene el dinero necesario, pues lo que puede hacer realmente es utilizar ese dinero del niño, que son $400, o por cada niño, porque por el primer niño dan 500, cuando son 2 niños dan como 600, cuando son 3 niños dan como 800. Entonces, si usted tiene $800 y 3 niños y no tiene más dinero, pues con esos 800 puede por lo menos pagarse la alimentación, el transporte. Y fuera de eso tiene la ayuda social, que son otros $1,000, tiene $1,800 mensuales. Entonces muchos latinoamericanos viven de eso. El problema es que viven toda su vida de eso, no buscan un trabajo, una profesión, porque no hablan el idioma. Claro. Entonces ahí es donde realmente mi consejo es que la persona llegue, él sabe que va a tener esas ayudas, pero no se pegue a esas ayudas, no se quede ahí, sino al contrario, vea esas ayudas, con esas ayudas puede comprar una vivienda, pagar las cuotas, pero también tendría que buscarse un trabajo para la subsistencia, para las cosas diarias. Otra cosa, cuando la persona se venga para Canadá, debe evitar de dejar deudas grandes en Colombia, porque la persona deja muchas deudas y a veces la deuda es tan grande que le toca devolver para pagarla. Entonces tratar de dejar organizado todos los problemas sentimentales, los problemas de dinero, tratar de dejar todo muy organizado, de esa manera cuando esté acá se concentra 100% en su proyecto de vida futuro, no pasado. Bueno, Leonardo, pues eso es fabuloso. Y ya como último punto, pues ciérranos por favor con ese tema que tanto nos preguntan, y es acerca del tema del invierno en Canadá. Obviamente sabemos que esto no es un tema solamente de Quebec, sino en general, pero rápidamente, simplemente porque es algo que nos preguntan a diario. Simplemente cuéntanos cómo es la vida y ya, en el tema del invierno. En Canadá es que
por qué el gobierno recibe 25.000 personas cada 5 años? El problema es que él recibe 25.000 personas cada 5 años porque primero que todos los canadienses no se reproducen. O sea, les gusta tener una vida soltera, ser libres. Entonces, al tener esa vida, por ejemplo, hay un alto porcentaje de homosexualidad, pues, eso, aquí la gente es muy libre, entonces pues casi nadie se reproduce. Entonces el gobierno, ¿cuál es el problema? Actualmente Canadá tiene como 25 millones de habitantes, pero la mayoría de esos habitantes son personas que están entrando a la tercera edad. Entonces cuando estas personas dejen el planeta, si se puede decir uno eso, pues van a quedar miles y miles de puestos vacantes, miles de organizaciones sin empleados, y pues eso se llamaban los tales baby boomers. Los baby boomers son la generación que nació en los años 60, no se reprodujeron y ya ahorita pues empezaron a envejecer, se envejecen, no tienen familias, y pues el gobierno necesita personas que trabajen para mover el sistema. El problema de este país es que es un país muy frío, las temperaturas en invierno pueden llegar a menos 40 grados y en verano también es demasiado caliente, puede llegar a 40 grados Celsius y es demasiado caliente, es casi la misma temperatura del desierto del Sahara. Y en el verano pues es una temperatura igual que en el polo norte o en el polo sur. Entonces eso hace que las personas pues a veces que no estén acostumbradas a ese frío, pues se sientan muy mal, se sientan tristeza, pero mi consejo es que pues acá todas las casas tienen aire acondicionado, tienen calefacción. La otra es que la persona cuando llega debe comprarse una buena chaqueta de invierno, no compre chaquetas baratas porque no funcionan. Las chaquetas que uno compra en Colombia no funcionan acá. Es mejor que guarde esos $100, $200 y con eso acá se compre algo mejor. De pronto esa chaqueta le sirve al principio cuando está en el aeropuerto, pero cuando sale a la calle no sirve. Entonces mi consejo a las personas es que hay que dejar de tenerle miedo a lo desconocido, porque a veces uno está muy acostumbrado a la cultura, por ejemplo, que todos los días se come sancocho, a ver las novelas, a ver los partidos, a ir a la rumba todos los viernes. Y en este país no existe eso. Entonces cada persona tiene su mundo en la cabeza, son personas de todo el planeta, no son solo quebecos, es una comunidad internacional, cada persona tiene una galaxia diferente en su vida. Entonces usted no puede entrar como en Colombia, que es más una mentalidad de grupos. Acá eso no existe. Entonces cada persona es un individuo, tiene sus derechos, tiene sus deberes, y pues acá para poderse adaptar hay que ser muy autónomo, muy independiente y tener una mentalidad de salir adelante, muy positiva, no dejarse frustrar por los obstáculos o por las cosas negativas que le pasen, sino siempre estar tratando de salir adelante. La segunda, la otra cosa que les aconsejo es cuando lleguen acá no se separen de sus parejas, traten de conservar su pareja por toda su vida. Yo sé que a veces cuando uno ve cosas desconocidas, hay cosas que lo asombran y uno dice, no, lo que yo tengo ya no me sirve, voy a buscar algo mejor. No, a veces la cultura que cuando uno trae su propia pareja, esa cultura uno va a continuar con la familia de uno. En el caso mío, yo conseguí una persona de otro país, ahora ya no como sancocho, ya no como frijoles, ya no, toda la cultura colombiana desapareció de mi vida, ya nadie me habla de fútbol, ya nadie me habla de rumba, ahora mi vida es sushi, mi vida es arroz chino. Entonces, esa es la cosa. Totalmente distinto. Entonces a veces cuando uno trae una mujer del mismo país de uno, se trae una partecita de la cultura de lo que uno es en el fondo. Pero cuando uno llega a explorar un mundo nuevo, todo puede cambiar para bien o para mal, y uno no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, pues Leonardo, te agradecemos muchísimo esta entrevista que nos has dado tan completa en tantos temas. Sabemos que te va a seguir yendo fabuloso, dentro de nada te vamos a tener como un ingeniero senior en Canadá. Esperamos poder volver a contar con una actualización de todo ese proyecto de vida que ya llevas a cabo, no soltero, sino con un grupo familiar.
y te agradecemos toda la información que nos has dado hasta ahora. Queremos que le envíes un abrazo grande a tu familia, a tu esposa y a tu hijito. Ah, claro que sí, yo le envío también un agradecimiento a mi familia que me han ayudado mucho, que los extraño mucho, pero que cuando uno está tan lejos ya no tiene la posibilidad de escribirles a todos, de Sí, llamarlos a claro, todos, está uno en otro proceso de vida. claro. Y muchísimas gracias también por la entrevista porque me hizo revivir momentos y situaciones que fueron difíciles, buenas, y que en el fondo nunca había, cuando usted me dice que yo soy una persona de éxito, nunca de pronto no lo había visto de esa manera, porque uno está en la lucha continua, no tiene tiempo de parar y reflexionar que realmente le ha ido Hacia atrás bien. todo lo que has hecho, Pero cuando claro. usted me cuenta que puedo ser un ejemplo para otras personas, eso me alegra mucho porque quiere decir que mi situación ha sido de pronto única, diferente a la de muchas otras personas y pues eso es bueno para mí y para mi familia. Bueno, pues Leonardo, te agradecemos mucho porque sí eres una persona de éxito y esas historias que uno quiere compartirle a todas las personas que estaban como estuviste tú por primera vez buscando información y lo lograste y ya vas en el punto en el que vas. Te agradecemos mucho, ya es hora de para ti de descansar y pues este tiempo es un tesoro para muchas personas que te van a escuchar. Y muy amable, que descanses y que sigan los éxitos. Ah, listo, muchísimas gracias. Gracias, Muchos Leonardo. éxitos también. Bueno, que estés muy bien, Leonardo. Bueno, gracias. Hasta luego.